El siguiente programa muestra lugares que son indiferentes a la vista del público. Se recomienda su atención. Estos son pilares donde pasaba la Ruta de la Plata. Aquí podemos encontrar uno cada 5 kilómetros. Se acaban de encontrar una estrella de una escuela, de cuando era el destacamento aquí. Este es el destacamento Bocas, y como sabían que tenía tesoros muy grandes, tumbaron toda la muralla. Esta región estaba entapizada de la punta de flecha. ¿Qué nos quiere decir esta pintura rupestre? Nos está mostrando 3 carretas que asaltaron y aquí vinieron a analizar ese asalto. Las huellas de la Ruta de la Plata han perdurado hasta nuestros días y por ello hemos seguido sus pasos, descubriendo sus maravillas. Desde nuestro primer encuentro con el pasado, justamente en la comunidad zacatecana de Montesa, donde nuestro principal objetivo ha sido la búsqueda del llamado Camino Real de Tierra Adentro, paso a paso hemos descubierto vestigios que nos remontan a los siglos XVI y XVII. Emocionante sin duda resulta transitar la legendaria Ruta de la Plata, misma que a pesar de los constantes ataques chichimecas, utilizaron los españoles para el traslado no solo de sus riquezas, sino de toda la cultura de aquellos tiempos. En compañía de los grandes apasionados de la historia, hemos encontrado los indicios de aquel camino que hoy, a primera vista, parece perdido y olvidado. Evidentemente no fue suficiente un solo viaje para dimensionar las maravillas del histórico camino, entre ellas las ubicadas en el actual municipio de Asientos, de manera particular en Ciénega Grande, donde pese al tiempo se levantan los vestigios de un fortín español que nos dejó impactados. Estamos en un lugar de mucha historia. Estamos en el tercer destacamento. Aquí había resguardo. Esta construcción se edificó en 1552. 23 años más que la propia fundación de Aguascalientes. Servía para la defensa del mismo fuerte y contener ataques de los chichimecas. El pensamiento de un caminante de la Ruta de la Plata, al estar aquí donde estamos, era un pensamiento de salvación. Dice un versito que al llegar al resguardo era salvar la vida 100 a 1. Sin dejar de valorar el enigmático lugar, en compañía de nuestros guías enfilamos hacia otro punto. De Ciénega Grande emprendimos la marcha rumbo a la cabecera municipal de Villa García. Justamente en los límites geográficos entre nuestro estado y el de Zacatecas se encuentra la comunidad hidrocálida de El Epazote. Hemos llegado a la población de El Epazote y estamos en búsqueda de la Ruta de la Plata, de ese camino de tierra adentro. Y vamos a buscar en la parte de atrás más indicios que nos indiquen precisamente ese camino que llevó toda una economía a la vieja Europa. Tras dejar las últimas casas de este pequeño poblado, seguimos caminando aproximadamente 1 kilómetro. Don Chepito, con la pasión que le caracteriza, se adelantó para confirmar la existencia del legendario sendero. Y aquí se notan hasta los empedrados y todo iba al empedrado, mire. Viene desde allá, mire. Por aquí pasaba la Ruta de la Plata. Al ver nuevamente los empedrados, la emoción volvió a embargarnos, igual que nos sucedió en el viaje anterior. Aquí están los alineamientos ya. Aquí va todavía, aquí está el alineamiento todavía. Este ya es el empedrado. Esto es lo más clarito que hay. Mire, la estamos viendo bien marcada la Ruta de la Plata. Aquí vemos los empedrados. Ya podemos ver la colocación de las piedras. Señores, nos encontramos otros indicios. Podemos ver aquí perfectamente bien delimitado ese lienzo. Esta piedra yo creo que es fundamental cómo está colocada, e incluso aquí podemos ver, Francisco, Don Chepito, todavía la empedrado. Exactamente, por aquí pasó la Ruta de la Plata. Una distancia de allá donde está el destacamento ¿De Ciénega? de Ciénega, por aquí pasaba.
a unos 20 kilómetros de allá. Este es el verdadero camino por donde pasaban las carretas. Vía corta, tierra adentro, Ruta de la Plata. Al estar frente a los nuevos vestigios, imaginamos aquella vía de comunicación. Don Chepito al instante expresó sus ideas. Pero aquí estamos viendo pedazos de empedrado desde por allá. Mire, sin lugar a dudas, por aquí pasó la Ruta de la Plata. Al adentrarnos en el terreno, comenzamos a ver en sus reales dimensiones lo que un día fue un importante y transitado camino. Al detectar el alineamiento de grandes rocas que a su vez delimitan el sendero empedrado, también apreciamos un rasgo más de esta página de la historia. Sin duda, otro de los elementos que nos indican que este era el empedrado de la Ruta de la Plata, a 5 metros hacia mi izquierda, no vemos ninguna piedra, vemos el campo normal y del otro lado, Pascual, tampoco hay ninguna piedra en el suelo. Y aquí, justo donde estamos parados, vemos una línea recta totalmente definida en donde está ese empedrado y podemos verlo a lo largo de una línea recta. ¿Estarán de acuerdo conmigo? El camino está bien delineado. A este lado, unos 5 kilómetros, están 2 pilares que verifican la dirección del camino. La mezcla con la que fueron pegadas los pilares es española, sobre la misma línea. Así corroboramos la existencia de ricos vestigios en las inmediaciones del Epazote, población al noreste de nuestro estado. Tras dejar la población del Epazote, el equipo de indicios en compañía de nuestros guías abordamos los vehículos rumbo a tierras zacatecanas. Recorrimos una terracería cuyo sendero antaño fue parte de la Ruta de la Plata. El camino poco a poco se tornó más difícil de transitar. Sin embargo, don Chepito, con sus conocimientos, identificó perfectamente el terreno. ¿La Ruta de la Plata seguiría? Sí, ahí sigue. Ahí tenemos también un pilar que data de en ese entonces. Esto sigue, ¿verdad? Todo eso sigue. Y ahí se está echando de ver en un lado y en otro por donde pasaba el camino. Aunque el tiempo ha transcurrido, es evidente que el camino aún muestra, a través de las piedras, su original estructura. Al estar en él y con los comentarios de don Chepito, puede uno fácilmente imaginar el legendario sendero. De pronto, y tras recorrer un trecho considerable, nos encontramos con los pilares que se habían mencionado. El estar palpando la historia, el tocar esta vieja construcción que permanece de pie como símbolo de aquella grandeza, es una experiencia verdaderamente satisfactoria. Otra vez, don Chepito ahondó en el tema. Este es un pilar que lo hicieron desde cuando pasaban las carretas con el oro y la plata. Ahí había otro pilar igual, estaban más grandes, pero ya lo tumbaron para hacer ese guardaganado. Pero estos son pilares originales donde pasaba la Ruta de la Plata. ¿Y su función? Era el guiar o distinguir ramales o veredas. Aquí podemos encontrar uno cada 5 kilómetros. De los que conozco 5 pilares y te guiaban, sabían que iban en la dirección correcta. Esta piedra que podemos ver tiene igual una cantidad de cientos de años y además son testigos mudos que están inertes pero que reflejan la maravillosa historia de ese camino de tanta trascendencia para la historia mundial. Nos quedan los vestigios de dónde pasó la Ruta de la Plata. Además, Francisco, también coincide este camino con el límite entre el estado de Zacatecas, el municipio de Villa García, y el estado de Aguascalientes, en el municipio de Hacienda. Aquí podemos estar situados por un paso en Zacatecas o en Aguascalientes. Esta es la línea, la Ruta de la Plata, y corre en la división de los estados, casi desde Ciénega
agarra la división hasta, puede ser unos 3 kilómetros. Finalmente llegamos a Montoro, lugar en el que según don Chepito estaba ubicado el mítico fuerte de Bocas, polémica que lo enfrenta en opinión a Francisco. Para llegar a este lugar dejamos el camino real, tomamos la carretera a Montesa para después retomar una inhóspita terracería. Al volver al histórico sendero, rápidamente identificamos sus vestigios, por supuesto con la gran experiencia de nuestros amigos. Seguimos caminando por la Ruta de la Plata, atrás está Montesa y aquí podemos ver nuevamente ese lienzo de la Ruta de la Plata ahí en esa parte y vamos llegando a lo que aparentemente era Boca. ¿Sí? Exactamente, sí. Francisco, actualmente bueno, está la presa, pero este era uno de los caminos específicamente, el camino de la época de secas o de la época de lluvia. Aquí se unían los dos caminos, aquí se unía el de secas y el de aguas. El camino de aguas se venía por la falda de los cerros, evitando el terreno fangoso, el encharcamiento en la época de lluvia. Ahí podemos ver todavía esas piedras, aquí está perfectamente delimitado la Ruta de la Plata como lo hemos visto en otras partes. El empedrado sería de aquí hacia esta parte, ¿estoy correcto? Sí. Sí. Ok, vamos a seguir caminando. Al seguir caminando, don Chepito nos habló de los constantes ataques que en este lugar se llevaban a cabo. Al escuchar esto, Francisco hizo referencia al dominio indígena de la región. Era un territorio de dominio huachichil, chichimeca. Aquí dominaba más el indio que el español. Estaban cerca de guaridas y el huachichil atacaba y se retiraba. Era difícil para el español seguirlo. Y además por la precisión que tenían con la lanza. Eran precisos, eran unos de los mejores arqueros, eran cazadores, eran guerreros. Ellos llegaban a colocar 6 flechas en 10 segundos en el mismo lugar. Aunado a tan interesante conversación, de pronto Juan Antonio Lara, que es parte del equipo de indicios, hizo un emocionante hallazgo. Mire lo que he encontrado Johnny. Mire, don Chepito. Para que vean que no es mentira la que les estoy diciendo. Se acaban de encontrar una estrella de una escuela. ¿De cuándo es? De cuando la colonia, de cuando era el destacamento aquí. Con esto compruebo que no les estoy echando mentiras. Voy a permitirme usar su camisa, don Chepito, porque esta parte que está viendo, a ver si la puedes tomar, Comito, o tú, Pascual, es precisamente esta parte de la espuela, la estrella de la espuela, es lo que Johnny se acaba de encontrar. Johnny, obviamente parte del equipo de indicios, se acaba de encontrar este elemento que, como bien dice don Chepito, Francisco, y estarás de acuerdo, pues es un elemento que nos indica el paso de ese mundo, el paso de la gente que transitaba por la Ruta de la Plata
Es muy interesante, ¿no? ¿Qué tiempo crees que tenga esto? Ya está totalmente desgastado. Sí, el metal totalmente desgastado. Vamos a seguir caminando precisamente a donde se cree que estaba Francisco, don Chepito, el destacamento de Bocas, ese destacamento que se ha buscado por mucho tiempo, pero que era un lugar también estratégico, Francisco. Se podría decir que era un fuerte de contención que detenía a los indígenas del lado norte y el lado oriente, la protección de la Ruta de la Plata, viajeros y minerales. Sobre todo minerales, fíjate cuánto mineral, específicamente plata, quedó incluso en el fondo del mar en la época de los corsarios, en la época de Isabel I de Inglaterra. Todos esos metales pasaron por aquí, por esta parte. Hubo muchos problemas con los indígenas, los asaltos en el Camino de la Plata y los corsarios en el mar. Del mineral que sacaban de Zacatecas, llegaba el 10% a España, ¿no? Y no era de 10 naves. Podría haber llegado una... Precisamente Inglaterra a los mentados corsarios les pagaba y traían unas fragatas que se deslizaban por los litorales, más ligeros que... De los galeones españoles. Exactamente. Ellos fueron los que vinieron acabando con la vía corta Ruta de la Plata porque empezaron a saltar Yucatán, Veracruz. Ellos fueron los que vinieron acabando con la Ruta de la Plata. Estoy viendo aquí este empedrado, don Chepito y Francisco, este sería precisamente parte de esa ruta, ¿no? Parte de esa ruta, aquí así le subía, mira, ahí están otras piedras que se están viendo, ahí está viendo el bordo. Esta es una vuelta que les daban. Aquí está el empedrado, totalmente bien visible pues, y está a, no sé, 200 metros de lo que sería el destacamento Bocas. Francisco, tú me decías ahorita que se unían los dos caminos, uno por un lado de este monte o de este cerro y el otro por el otro lado. El mismo cerro tenía una escalinata del lado sur, y aquí abajo, aquí había unas artesas donde abrevaban a los animales. Exactamente, ahí había un ojo de agua, había unos sauces muy grandes y era donde daban agua a la caballada. ¿Qué le parece si vamos a donde, según su teoría, estaba Bocas? Exactamente. El destacamento. El destacamento Bocas. El iniciar el ascenso a lo que pudo haber sido Bocas nos llenó de emoción. Precisamente el pequeño cerro aún es conocido como el de la Casa Blanca. Lamentablemente, a diferencia del fuerte de Ciénega Grande, ya no se puede apreciar ninguna construcción. Por otro lado, cabe destacar que en este punto Ramón se volvió a unir al equipo. De hecho, este cerrito queda como una isla. Sí, se rodea de agua. Sí. Poco a poco fuimos subiendo aquella elevación y al avanzar hacia la cima empezaron a resaltar varios fragmentos de cantera, lo cual, a decir de nuestros guías, innegablemente era parte de un fuerte. Para corroborar lo dicho, el experimentado investigador nos mostró algunos vestigios. Mire, estos son los pedazos de la cruz que tenía el destacamento Bocas. Era redonda y era así de gruesa. Y era como de 1 metro, y yo una vez casi la formé hasta la mitad, pero mucha gente se ha llevado pedazos de aquí, fragmentos de lo que fue la cruz que tenía el destacamento Bocas. Es decir, esta cruz, igual que todos los destacamentos en Nueva España y en todas partes, estaba como símbolo de este destacamento. Exactamente. ¿Y a qué altura estaría? ¿Aquí en la parte de abajo? Allá arriba. Todos esos son pedazos que se han venido rodando desde allá, desde arriba, y pues que se han ido perdiendo. Resumiendo, analizando, Ciénega Grande, aquí, en este lugar donde estamos, y Ojuelos serían los 3 destacamentos más importantes de lo que fue el Gran Tunal. Sí, los destacamentos más importantes fue Ojuelos. Fue aquí donde estamos y fue Ciénega. Ciénega, que ya lo visitamos. Exactamente. Estos eran los 3 destacamentos fundados por Pedro Carrillo Dávila.
Pero este destacamento fue el que más lata les dio a los españoles. Aquí eran todos los asaltos, aquí en este lugar montañoso era donde asaltaban. Como ya lo había hecho en el Fresno, don Chepito hizo referencia a los constantes asaltos en el llamado Paso del Infierno. Recordó nuevamente aquel que se realizó en el Cañón de la Bronzada, donde el Tenamaztle y el Mazorro capturaron varias carretas y además agregó: Dice, llegamos a los Ojuelos, ahí nos firmaron el asalto. Otro día nos retujimos aquí a Las Bocas, fue donde nos dijeron que las carretas estaban quemadas y que habían estado oyendo los teponaztes, los gritos y todo, donde Tenamaztle estaba amenizando ese asalto. Y si hay chance los puedo llevar donde están amenizando ese asalto. Por medio de una pintura. Una pintura rupestre. Todo esto que nos narra es parte de esa guerra chichimeca. Exactamente. Francisco aquí nos puede consolidar todo lo que nos ha platicado don Chepito. Francisco, a través del tiempo se ha encontrado infinidad de flechas. ¿Dónde te has encontrado este tesoro que no tiene valor económico, que es un tesoro histórico realmente formidable? Antes esta región estaba intapizada de la punta de flecha. Las usaban para diversas actividades. Era un anzuelo para pescar, tiene sus hendiduras, no sé cómo llamarle. Estas cuentitas se han encontrado en los entierros, sobre el cráneo, y ellos eran guachichiles. Aquí le metían un mechón de la cabeza, del cabello, y le pintaban las puntas rojas, y de ahí el nombre de guachichil. O sea, este era un adorno para la cabeza. Era un adorno para la cabeza. Obviamente aquí traería la vara y lo amarraban. ¿Con qué lo amarraban? Lo amarraban con vísceras, utilizaban eso y quedaba sellado. Aquí están dos mundos. Aquí está el mundo prehispánico y aquí está el mundo europeo. Y créame que si nosotros juntamos estos dos elementos podemos encontrar la cultura mexicana. A final de cuentas nosotros, los mexicanos, somos parte de esta cultura europea y parte de esta cultura prehispánica. Al llegar a la cima del cerro pudimos apreciar la excelente vista y con ello corroboramos la existencia de un fuerte, del cual, por cierto, solo quedan pedazos de piedra. Pues este era el destacamento que había aquí. La Ruta de la Plata pasaba ahí al pie del cerro. Había muchas gradas hasta llegar allá. Abajo. Desgraciadamente se las llevaron para cercados, hacer potreros y todo eso, pero todavía me acuerdo yo cuando estaban las gradas bien hechas, hasta por allá, era un graderío. El destacamento, hay los vestigios, desgraciadamente ya no los tenemos como están ahí en Ciénega. Esta joya que teníamos aquí la ocupó uno que se llamaba don Matías González, y como sabían que tenía tesoros muy grandes, cuando él murió tumbaron toda la muralla. Ahí se perdió la joya que teníamos aquí. Ahí se juntan como 7 cañones, tal vez por eso le decían Bocas. Indiscutiblemente aquí era el destacamento Bocas, un destacamento que hasta ahorita ningún historiador ha sabido dónde está. Así, con lo convincente que resulta la teoría de don Chepito, nuevamente nos embargó el sentimiento del deber cumplido. Después de tanto caminar el legendario sendero, estábamos justo en ese eslabón que le da forma a esta historia. Sin embargo, la experiencia aún no terminaba. Como nos habían comentado, aún faltaba conocer la pintura rupestre que reflejaba aquel famoso asalto. Del cerro de la Casa Blanca nos trasladamos al Cerrito de los Indios, donde se encuentra la pintura referida. Al llegar al lugar, Francisco, con una gran intuición y con el objetivo de apreciar mejor el vestigio, utilizó una técnica de mojado. Cabe aclarar que ello no daña a los resistentes compuestos de las pinturas. Mira, Adrián, esto es lo que te queríamos mostrar, la pintura que te comentábamos allá. Desgraciadamente nos la dañaron, nos la lastimaron. Desgraciadamente no hay cuidado en conservar este patrimonio. ¿Qué nos quiere decir esta pintura rupestre? Esta pintura rupestre nos está mostrando un asalto que dieron allá y
tesoro se lo trajeron a estos lugares de por aquí. Y es el asalto que está amenizando de 3 carretas que asaltaron. Las carretas las quemaron y aquí vinieron a amenizar ese asalto. Esta es la representación de la festividad, Francisco, don Chepito, de la algarabía o de la alegría de haber asaltado la Ruta de la Plata. Podemos ver aquí un indígena, o es lo que yo veo, aquí otro. ¿Y esta parte, Francisco, qué sería? Esta es la caravana. Sí. Aquí está la cruz. Aquí está otra cruz. Y los indígenas rodeando la caravana. rodeando Es decir, la caravana. que es, don Chepito, lo que conocemos como el mitote. Ese es el verdadero mitote. Bueno, pues es la manifestación de alguna victoria del grupo indígena sobre el grupo español. Seguramente sufrieron derrotas y victorias, pero esta es una muestra clara de esa rica historia que hemos venido describiendo, lamentablemente ahora dañada. Y bueno, pues esta es la Ruta de la Plata y su injerencia con los grupos indígenas. Con las pinturas rupestres a nuestra espalda, el equipo de indicios ha encontrado solo una pequeña parte de la Ruta de la Plata, elemento fundamental para la historia de México. Seguramente se quedaron muchas cosas por descubrir. Sin embargo, ahí queda este elemento que es la rica historia de los aguascalentenses.